Bienvenido y bienvenida a este podcast de 10 episodios en los que trataremos de resumir en qué consisten los distintos programas y proyectos de acción social de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica. En este noveno episodio, el docente y encargado del proyecto, José Andrés Fernández Montes de Oca, y algunas de las personas involucradas nos brindarán los detalles del programa EC 617. Reconocimiento de la historia y patrimonio cultural del Caribe costarricense mediante la promoción de sus espacios públicos. El objetivo general es fomentar el rescate y el reconocimiento de la memoria histórica de las comunidades del Caribe costarricense, principalmente de la comunidad afro-costarricense que reside en la actualidad en el Caribe. Cuando estamos hablando de memoria colectiva, específicamente lo que estamos buscando es ver qué es lo que recuerda a la gente de su historia y la relación entre esta memoria con un espacio físico determinado o con una territorialidad determinada, es decir, con el espacio del Caribe costarricense. Y lo que buscamos es poner en valor los espacios específicos, pero también poner en valor a los personajes, los recuerdos que formen parte de la historia y de la identidad de las personas y la identidad colectiva de las comunidades. Su origen surge a partir de una reflexión que empezamos a hacer. Han existido proyectos, iniciativas que buscan rescatar el patrimonio arquitectónico del Caribe, principalmente del casco central de Limón, pero también hay muchos espacios que ya se han perdido. Y esos espacios forman hasta la actualidad, o digamos, esos espacios simplemente se recuerdan, las personas recuerdan esos espacios, ya el espacio físico no existe. Y son espacios que tienen que ver con la cotidianidad de las personas, es decir, dónde estaban las escuelas en inglés, dónde estaban las logias, donde estaban los espacios de diferentes asociaciones culturales, donde estaban las iglesias, algunas todavía están, otras que ya no existen, o sea, lugares que ya se han perdido pero forman parte de la memoria histórica de las comunidades. Y pensando que la memoria también eventualmente se puede perder. Entonces, el objetivo inicial era establecer como una especie de mapeo de esos espacios de la memoria e historizar esos espacios. El proyecto inició, éramos un equipo muy pequeño, era yo como el investigador y el coordinador del proyecto, y tenía una persona asistente que era Amanda Sánchez. Entonces éramos un equipo únicamente de 2 personas. Okay. El proyecto ha ido creciendo, fuimos incorporando personas asistentes y en la actualidad el proyecto lo conformamos 6 personas. Este proyecto lo que busca es buscar, digamos, como que ese rescate de la historia de las comunidades, pero desde el recuerdo, qué es lo que recuerda la gente de sus comunidades. Ahora, esto nosotros lo estamos acompañando con una investigación histórica fuerte, ¿verdad? Que no sea simplemente el recuerdo, sino que acompañarlo con investigación de archivo. Entonces, nosotros este proyecto lo iniciamos elaborando una recopilación de documentos, recopilación documental de fuentes del Archivo Nacional de Costa Rica, recopilación audiovisual de videos, música, etcétera, que se encuentra en la Biblioteca Nacional. También una revisión sistemática de los periódicos en inglés de Limón. Son periódicos que publicaban en la provincia de Limón en inglés desde inicios del siglo XX. Entonces iniciamos con esta labor de recopilación histórica. Y a eso también le hemos añadido la parte de entrevistas, de historia oral. Eso es una fuente importantísima. Hemos ido entrevistando personas de diferentes comunidades, adultos mayores, que son fundamentales, digamos, para este intercambio de saberes. Como objetivo inicial del proyecto, en un inicio, lo que nos habíamos planteado era elaborar un sitio web en la página de la Escuela de Historia donde se pudiera observar toda la información que habíamos recopilado, pero principalmente pensando en el mapeo de esos espacios de la memoria. Con el desarrollo del proyecto, conforme fuimos hablando con las personas de manera informal, pero también formal a través
de las entrevistas, nos dimos cuenta que más que un sitio web, una necesidad que existe en las comunidades es de contar con un museo. La provincia de Limón en la actualidad no cuenta con un museo. Ahora, ese es un objetivo, digamos, que es muchísimo más grande de lo que, digamos, ese proyecto puede manejar. Entonces lo que hicimos fue que readecuamos el concepto inicial de la página web y ahora lo que nos estamos proponiendo es lanzar una especie de museo virtual. Yo creo que el principal aporte va en la línea de la divulgación histórica, que es algo que a veces en la academia somos reacios. Estamos acostumbrados a trabajar la fuente primaria en el archivo y no a tener esta conexión con la comunidad, que esto es lo que el proyecto deja mucho y nos enriquece a nosotros como historiadores e historiadoras, que podemos conectarnos con las comunidades y ayudar a visibilizar sus voces, a que sus voces se escuchen, de cómo ellos y ellas han reconstruido su historia y cómo sienten, digamos, también que esa historia que se hace desde la academia llega a ellos. Lo hemos ido sistematizando más o menos en unos 3-4 ejes temáticos. Un eje temático, por ejemplo, está relacionado con el espacio público, es decir, qué recuerdan las personas, cómo eran sus comunidades, cómo eran los barrios, cómo han cambiado los barrios, cómo han cambiado los espacios públicos. También hemos estado trabajando en temas relacionados con actividades económicas, actividades comerciales y que formen parte, digamos, del desarrollo socioproductivo, socioeconómico de las comunidades. Entonces la gente nos cuenta los negocios familiares que recuerdan mucho dónde estaba un sastre, dónde estaban las peluquerías, dónde estaban las panaderías. Todos estos son espacios que hemos ido tratando de mapear, porque son espacios que ya no existen, son lugares que ya no existen. La gente recuerda mucho a las maestras, a los maestros de estas escuelas en inglés, escuelas comunitarias, donde daban las clases, quiénes eran, cuánto cobraban. Y también hemos estado trabajando en espacios que tienen que ver con, a mí me gusta llamarlos como espacios de participación comunal y política. Es decir, espacios que van desde el entretenimiento, o sea, gente que recuerda en su juventud, en su niñez, donde jugaban, donde se reunían como jóvenes, hasta incluso espacios que hayan formado parte, digamos, de las dinámicas políticas, de desarrollo del pensamiento político de la población afrocaribeña, logias, sociedades anónimas, las iglesias como espacio de culto, donde estaban las iglesias protestantes, la metodista, la bautista, la anglicana, etc. Yo lo que he estado haciendo es decir, en colaboración, que ese es mi rol, ¿verdad? Es hacer las veces de enlace. Es decir, yo como limonense, ¿verdad? Y como persona que está en constante contacto con la comunidad limonense, es decir, tengo un conocimiento de ciertas personas que nos pueden colaborar con el proyecto, ¿verdad? Inicialmente el proyecto se planteó trabajar en 4 comunidades, en el Casco Central, en Limón, en Siquirres, en Cahuita y en Puerto Viejo. Entonces, en esos 4 espacios donde hemos ido concentrando el trabajo, recopilando información sobre esos espacios, entrevistando gente en esos espacios. Conforme el trabajo ha ido desarrollándose, ha ido surgiendo la necesidad, o la gente nos ha pedido que incorporemos otros espacios, que de cierta forma también han sido olvidados. Principalmente comunidades que se encuentran a lo largo de la línea del ferrocarril, que fueron comunidades que tuvieron un papel importante entre las dinámicas económicas de la provincia, pero que de ciertas formas son marginalizadas una vez que se construye la carretera y una vez que deja de funcionar el ferrocarril. Entonces nos han pedido mucho de comunidades como Matina, Batán, Estrada, que también llevemos ese trabajo que hemos ido desarrollando a esos lugares. Entrevistemos gente, que busquemos información histórica, que mapeemos esos espacios que hayan formado parte de la historia de las comunidades. Entonces, entre las tareas que tenemos en este proyecto, esa es una gran parte, digamos, lo que es la recopilación de información, de realizar entrevistas
a personas que sea que vivan en Limón o que sean afrodescendientes, porque lo que nos interesa es el enfoque, es en la historia y cómo la comunidad afrocostarricense reconstruye, digamos, su historia y su legado hacia el país. Lo más reciente, estamos haciendo una reflexión sobre el tema de los trenes, ¿verdad? Y cómo los trenes es decir, han pasado a un segundo lugar del transporte, ¿verdad? Y que en otro momento fue prácticamente nuestra modernidad, ¿verdad? Es decir, un sitio de transición entre la primera modernidad y la segunda modernidad, que sería básicamente el café y el banano, ¿verdad? Y que hoy, es decir, simple y llanamente eso, es decir, pareciera estar en vías de desaparición, ¿verdad? Con la recopilación de información del Archivo Nacional, de la Biblioteca Nacional, tanto imágenes como periódicos fueron los dos ejes principales. Y posteriormente estuvimos con el proceso de transcripción de entrevistas. Entre este proceso se hicieron algunos proyectos de divulgación, como unas filminas grandes que se llevaron a diferentes lugares en Limón para acercar este proyecto no solo a la academia, sino también llevarlo a la comunidad, que al final es el objetivo de los proyectos de acción social. Lo que me llamó mucho la atención del proyecto es, bueno, primero que se basa en la provincia de Limón, y como persona afrodescendiente pues claramente siento como cierta afinidad, y siento que, digamos, el proyecto es muy importante porque rescata las memorias de Limón. Personalmente fue una experiencia increíble acercarse más a la comunidad, salir un poco de la academia, de lo que uno está acostumbrado, y pues profesionalmente fue poder foguearme. Yo empecé en el proyecto en mi último año de bachillerato y mi primer año de maestría, entonces fue tener una experiencia como un poco más real de lo que es ser historiadora en la vida real y no solo en la universidad. Para ese intercambio de saberes, la principal estrategia que hemos utilizado y que ha sido fundamental ha sido la entrevista con personas mayores. Porque son estas personas quienes nos brindan ese conocimiento, que es ese conocimiento que uno no encuentra, que necesariamente uno no lo encuentra en los archivos, que uno no lo encuentra en los periódicos, sino que son esos recuerdos que formaban parte de su cotidianidad. Entonces, la entrevista, esa fuente oral, ha sido fundamental para el desarrollo del proyecto. Por otro lado, hemos participado y apoyado en diferentes actividades que se han desarrollado por iniciativa comunal. El proyecto actualmente está, digamos, como en una fase intermedia. Digamos, la primera fase fue toda esta recopilación de fuentes primarias. Actualmente estamos en una fase que es de diseño del sitio web y de los guiones y las exhibiciones que va a tener el museo virtual. Entonces, por decirlo de alguna forma, estamos en la fase de redactar todos estos guiones. Y la tercera fase ya es la de lanzamiento de la plataforma y de devolver esos productos que generemos, porque no solo la idea es el museo virtual, sino como otro tipo de productos como infografías, videos que hagamos con las entrevistas y la información que recopilamos, y ese relato histórico que se reconstruye la memoria afrocostarricense. Siento que rescatar lo que son las historias de cómo era Limón antes y cómo es Limón actualmente, bueno, genera cierta relevancia, ¿verdad? Y contar, digamos, con recursos de la universidad y también, digamos, con los conocimientos del profesor y de todas las personas del equipo, lo complementa y creo que puede llegar a generar grandes alcances. Ya hay una preocupación bastante grande desde la Escuela de Historia de que los proyectos no se queden solo acá. Y el tema de los museos es que muchísimos están concentrados en la gran área metropolitana. Entonces, ¿cuál es la forma de llevar un museo a las comunidades sin que ellas tengan que desplazarse y venir a San José o ir a Heredia? Y fue esta idea de llevar los museos virtuales, que no solo ha comenzado aquí, sino que se ha estado popularizando en distintos países, y ahora pues este sería el primer esfuerzo como más grande o más en forma de hacer un museo virtual. Ya antes habíamos tenido otras experiencias en cursos de estar haciendo guiones para museos virtuales, montando pequeñas páginas, pero ya este sería ver pues
una versión más macro de estas ideas que se han estado desarrollando. Yo como gestora cultural siento que me aporta muchísimo porque anteriormente he estado en diferentes proyectos, pero como meramente académicos, ¿verdad? Y también, digamos, en el proceso de práctica tuve la oportunidad de trabajar con chicas afrodescendientes, entonces tuve ya como cierto acercamiento, digamos, con los temas y demás. Y siento que, digamos, personalmente me hace crecer mucho, tanto como persona y como profesional. Hay muchas cosas que a uno le enriquecen, siento que uno nunca deja de aprender y que me ayuda como a ampliar los conocimientos o como la visión que yo tenía de ciertos temas, entonces siento que me aporta muchísimo. Estamos yendo donde la gente está socializando la historia, o sea, en donde la gente está pensando la historia. Y ya no necesariamente esa relación que tenía uno como con esta cosa gutenbergiana de los libros, ¿no? De ir a revisar los libros, sino que más bien creo que la experiencia aquí importante es, bueno, si la historia no ha podido llegar a través de sus libros, me refiero a la comunidad, ¿verdad? Porque yo le digo, le hablo como con conocimiento de caso, hay una suerte de, de vacío en la memoria del limonense que se desaparece en la inmediatez. A mí me parece importante recordar que se hizo una reforma al artículo primero de la Constitución de Costa Rica. Y ese artículo lo que busca, lo que establece es el reconocimiento del Estado costarricense como una república democrática, libre, independiente, pero también multiétnica y pluricultural. Entonces, desde la acción social, desde la investigación, pero también desde la acción social, la Universidad de Costa Rica tiene una obligación de buscar el reconocimiento de comunidades que históricamente han sido marginalizadas de las narrativas nacionales. Entonces, desde nuestro proyecto, lo que estamos buscando es ese espacio de visibilización de las comunidades, pero no, digamos, a partir de una imposición del conocimiento, ya sea desde la universidad o desde el Valle Central, sino que a partir de la puesta en valor del conocimiento que tienen esas comunidades sobre su propia historia y sobre la importancia que han tenido en el desarrollo no solo de la provincia de Limón, sino que de la historia del país. En los próximos episodios se detallan cada uno de los proyectos de acción social de la Escuela de Historia. Siga las redes sociales de la escuela para tener acceso a los nuevos contenidos. Este podcast es una actividad del TC 160, pasado y presente de las comunidades costarricenses. Producción y presentación, Josué Alvarado.